Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a platicar acerca de la sesión número 2, que se titula Fuentes del Derecho Penal y que corresponde al módulo número 5, que lleva por título Fundamentos del Delito y los delitos en particular. Y esta sesión corresponde a la unidad número 1, que se llama Generalidades del Derecho Penal. Y bueno, esta actividad originalmente yo la hice en el plan de estudios anterior al que ustedes están cursando ahorita y han cambiado en algo los materiales en particular de la guía de actividades. O sea, a mí me pedían actividades un poquito diferentes a las que ustedes están haciendo ahorita. Entonces la actividad 1, por ejemplo, de esta sesión 2, yo la hice y ejemplifiqué todas las fuentes del derecho, las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas, las ejemplifiqué en un cómic. Entonces, bueno, pues yo me voy a permitir compartirles mi cómic en el grupo de Facebook para que lo tengan. Porque, bueno, pues eso fue una manera muy entretenida, muy divertida de hacerlo. Y la verdad es que creo que todos los que participamos en esa actividad hicimos un muy buen trabajo explicando los 3 temas que, como ya dije, son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Y entonces, platicando un poco de las fuentes del derecho, podemos encontrar que son todos aquellos actos que forman parte del ordenamiento del derecho. Entonces, y si platicamos un poco acerca de las fuentes, por ejemplo, históricas, vamos a ver muchos detalles muy interesantes alrededor de este tema. Podemos platicar, por ejemplo, que estas fuentes históricas, pues ya no están vigentes, o sea, en estos momentos, por ejemplo, todas aquellas fuentes del derecho que emanan de fuentes, o sea, que se configuran como fuentes históricas, ya no están vigentes. O sea, por ejemplo, puede ser la Constitución de 1824, que, o sea, sí la tuvimos vigente en algún momento, pero que hoy en día forma parte del acervo cultural de nuestra Constitución. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812, que bueno, hoy es considerada una fuente histórica del derecho, estuvo vigente como la anterior en algún momento, pero hoy en día ya no está vigente. Entonces, ¿a qué hace referencia las fuentes históricas? Bueno, pues hacen referencia a fuentes del derecho que ya no están vigentes, pero que en algún momento lo estuvieron. Entonces pueden ser ejemplos como cuáles las otras constituciones, las inscripciones, libros, códigos, todos estos documentos que en algún momento formaron parte de nuestra historia en materia del derecho. Y platicando, por ejemplo, de las fuentes reales, vamos a tener muy presente que son todos aquellos acontecimientos que han originado que se creen normas. ¿Cuáles acontecimientos importantes pueden ser? Pues la Revolución Mexicana, la Independencia de México, que dieron paso, que orillaron a que se generara una modificación al orden jurídico o un nuevo orden jurídico. Dentro de las fuentes formales, por ejemplo, podemos encontrar que tenemos a la legislación, que es el mecanismo que produce la norma jurídica, a la costumbre, que también influye y forma parte de las normas que hoy en día tenemos o las que tuvimos anteriormente, y la jurisprudencia, que es un criterio que sirve como base para que los jueces puedan tomar decisiones en determinados momentos o en determinado tipo de controversias. Recordemos que las jurisprudencias pueden ser también o tesis aisladas. Es muy importante considerar dentro de las fuentes formales, como lo menciona el texto de apoyo en la página número 6, que en el derecho penal, por su naturaleza y trascendencia, la aplica solamente la ley. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina van a intervenir profundizando en esta rama del derecho, en la rama del derecho penal,
quiere decir que serán de gran utilidad para explicar conceptos, llenar lagunas y, como dice el texto, desentrañar su significado. Entonces, tenemos que pensar que la ley es una norma que emana del poder público, general, abstracta y permanente y provista de sanción. Por lo tanto, con el comentario anterior y regresando nuevamente a la página número 6 de su texto de apoyo, van a poder responder las interrogantes que se hacen al respecto de estos dos temas. Y con esto podemos finalizar la actividad número 1 de la sesión 2, que se titula Las fuentes de las que emanan las normas. Así se tituló la actividad número 1. Y proseguimos con la actividad número 2 de la sesión 2. Esta actividad se titula Ámbitos de validez en el derecho penal y nos solicita concluir la lectura del texto de apoyo, identificar cuáles son los ámbitos de validez a los que se hace referencia y ejemplificar cada uno de estos ámbitos. Entonces, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del ámbito de validez material. Por ejemplo, cuando la ley contempla una incidencia delictiva dentro del Estado, ¿no? Y entonces, en lo que respecta al ámbito de validez material, se encuentra integrado como, primero, del fuero común. ¿Qué quiere decir fuero común o fuero ordinario? Y se aplica todo aquello que es común y no exclusivo de la federación, ¿ok? Esto significa que todos los actos mencionados son del fuero común, salvo los que son para conocimiento de la federación. Cada estado tiene tipificado en sus códigos la serie de delitos que se pueden enunciar y que corresponden al fuero común. Y también en el ámbito material tenemos otra situación que puede contemplar la ley, que son los delitos cometidos, por ejemplo, se me ocurre en el Estado de México, que pueden ser patrimoniales, contra la salud, los relacionados con la ley federal, por ejemplo, de arma de fuego, de la delincuencia organizada y, por ejemplo, estos delitos, hablando alrededor de esta legislación del Estado de México, corresponden, por ejemplo, al fuero federal, que está comprendido por todos los delitos que afectan a la federación directamente, ¿sí? Y ya lo estamos enunciando y estamos poniendo ejemplos. Estos actos se citan, por ejemplo, en el artículo número 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, de allí, del ámbito material, vamos a partir al ámbito espacial. Entonces, ya vimos también en el texto de apoyo que están enunciados aquellos subconceptos de territorialidad, de extraterritorialidad. Y dentro de los de extraterritorialidad podemos mencionar aquellos cuya situación está activa, pasiva, voluntaria, que es de extradición espontánea o de extradición interregional. Entonces vamos a empezar con aquellas circunstancias de validez espacial, de ámbito de validez espacial, y entonces vamos a referir que si se denominan de territorialidad, estaríamos hablando que el ámbito espacial se refiere al territorio en el cual se crea y en donde se aplica obligatoriamente. En este caso, cuando un delito, por ejemplo, se comete en la Ciudad de México, el artículo 1 del Código Penal Federal dice que existen determinadas zonas consideradas del fuero federal, tales como puertos marítimos, aeropuertos, playas, algunas islas, entre otros. Entonces, aquí podremos ejemplificar, por ejemplo, que un delito de esta categoría, para ubicarlo en el ámbito espacial, pues yo extraje alguna noticia de la prensa en donde un hombre de 65 años, que es
que es un empleado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue detenido con 5 maletas con estupefacientes. Entonces, la PGR presenta ante la autoridad competente al detenido. Entonces, este tendrá un ámbito de validez espacial y caerá en el subconjunto de territorialidad. Entonces, tenemos también, bueno, regresando un poco al tema anterior, ustedes pueden buscar, que fue lo que yo hice en esa tarea, buscar noticias alrededor de estos acontecimientos para poder ejemplificar su actividad. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más, si no estamos haciendo la tarea y tampoco no está bien. Por ejemplo, de territorialidad activa. Esto se suscita cuando otro país nos solicita la extradición de una persona la cual ha cometido delitos en su país. La ley penal puede aplicarse fuera de nuestras fronteras en los casos contenidos en los artículos 2, 4 y 5 del Código Penal Federal. Recuerden que de extraterritorial también tendremos la situación, el subconjunto, pasivo, voluntario, tenemos la extradición espontánea o la extradición interregional. Bueno, a ver, les voy a platicar nada más de la extradición interregional para que no quede dudas. Sucede cuando es dentro de la República Mexicana, ¿ok? Y por último, tenemos el ámbito de validez temporal. Es primordial en estos casos determinar si la ley se encuentra vigente en el momento en el que se comete el ilícito. Eso es básico para poder definir el ámbito de validez espacial. Y a continuación vamos a definir, por ejemplo, el ámbito de validez material, el espacial y el temporal, que fueron las preguntas que a mí me hicieron cuando hice la actividad 2. Y dice, define con tus propias palabras en qué consiste el ámbito de validez material. Bueno, pues tiene 3 acepciones. El fuero común, que es aplicable a todos aquellos casos que no son exclusivos de la federación. Esto quiere decir que todos los delitos que son del fuero común, exceptuando a los que expresa y claramente están designados para ser atendidos por la federación. Entonces, todos los que no atiende la federación, pues los atenderá el fuero común. Y del fuero federal son todos aquellos delitos que afectan directamente a la federación o también indirectamente. Eso es muy importante también considerarlo. Y se expresan detalladamente también en la norma jurídica. Recordemos también que hay un fuero militar y, bueno, esto se refiere a cuando las fuerzas militares pues se rigen por su propia legislación, una legislación especial, y tienen la facultad de hacerlo y de ejecutarla, de ejercerla de la misma manera. Esto está amparado por los artículos 10 y 13 constitucionales. Definiendo, por ejemplo, el ámbito de validez espacial, podemos decir que es cuando nos referimos al territorio en el que se crea y en la ley o el ilícito, el acto, y en donde su aplicación es obligatoria. Existen, bueno, los principios que ya vimos de territorialidad y de extraterritorialidad. Y por último, definiendo el ámbito de validez temporal, que son como los más comunes, ¿verdad? Estos ámbitos de validez material, espacial y temporal, los que comúnmente utilizamos. Toda aplicación de las leyes penales tiene una vigencia que inicia cuando se publica la norma y prosigue en el mismo sentido. Cambia en cuanto se adicionan reformas a esta ley o a esa norma. Si se abroga, evidentemente pierde validez. Sin embargo, existen casos especiales en los cuales la ley no se aplicará hasta en tanto no se cumplan las condiciones necesarias para su aplicación. Y también tengo muy presente que las nuevas actividades traen 3 preguntas que dicen que si
basado en los ejemplos que hicimos en esta misma actividad, que se aplican o pueden aplicar a un ámbito de validez personal esos ejemplos que acabamos de poner. Pues sí van a aplicar siempre y cuando vayan dirigidos concretamente a la persona que cometió la acción penal, bajo el principio de igualdad de la ley. Eso es muy importante tenerlo presente también. La siguiente pregunta es si aplican o pueden aplicar a un ámbito de validez real. Y bueno, pues evidentemente podemos tener claro que si el acto se refiere o tiene relación con bienes jurídicamente tutelados, ¿sí? Vamos a poder definir si el Estado debe o no sancionar a la persona que está delinquiendo, la persona que está cometiendo el acto. Y menciona también si se aplican o pueden aplicar a un ámbito de validez universal. Bueno, pues si estuviéramos hablando, si hubiéramos ejemplificado a un genocidio, pues evidentemente que sí, porque este es un acto que se persigue y se sanciona universalmente. Y para finalizar, tendremos que resolver la actividad integradora. Y bueno, con base a las preguntas que nos hacen, y esta actividad se titula Interpretación de la norma a partir de un caso. Yo he visto en la práctica que generalmente les proporcionan casos que van relacionados con hechos que hacen de alguna manera partícipes los derechos humanos. Entonces, tengan muy presente que si el hecho ha ocurrido en México, bueno, pues consulten la Constitución, los artículos a los que se refiere los derechos humanos, más la correlación que tiene el caso con los mismos artículos o con otros artículos de la Constitución. Es muy importante que también consideren los tratados internacionales, porque en muchas ocasiones es la Comisión Internacional de Derechos Humanos la que sanciona algunas circunstancias, no nada más a México, sino a otros países, y se suscitan y de alguna manera se proporcionan los casos en las escuelas superiores. Por ejemplo, ahorita que estamos estudiando la licenciatura en Derecho, se proporcionan estos casos que pueden servir como ejemplo para poder identificar muchísimas circunstancias alrededor de la materia que estemos estudiando. Entonces, dice, espera el caso proporcionado por tu docente en línea y responde a lo que este solicite o lo que la misma actividad integradora de la sesión 2 puede solicitarnos. Entonces, procuren leer muy bien el caso. En muchas ocasiones, cuando los docentes nos mandan casos que son muy conocidos, existen en Internet fichas técnicas que nos sirven para analizarlo de una manera muy objetiva y poder responder a las preguntas que nos haga la plataforma o el docente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo encontrar algunas preguntas que se hacen alrededor de cuáles son los principales problemas alrededor del conflicto que deben analizarse. Bueno, pues es el tema central de cualquier caso que nos proporcione el docente. Y siempre procuren primero identificar si es o no en materia de derechos humanos, porque generalmente son los casos que nos envían. Entonces, si es así, refieran a la Constitución los artículos que correspondan y a los tratados internacionales que giren alrededor de estos temas, si es que son, como ya lo dije anteriormente, sancionados o hay recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos. También observen cuáles son los derechos que pueden vulnerarse si es en materia de derechos humanos. Recuerden que tenemos un apartado que habla, por ejemplo, de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Esto tómenlo muy en cuenta porque hay muchos casos encaminados a este segmento de la población. Y también nos pueden preguntar a partir de qué normas o instrumentos conformaríamos el contenido de los derechos humanos que pudieron haber sido violentados y las obligaciones que tiene el Estado respecto a estos. Muchos de los ejemplos también están situados en otros lugares del mundo, pero ustedes aplíquenlos a las leyes mexicanas y hagan la mención, ¿no? Bueno, pues este caso se suscitó en tal lado, pero pues yo lo tengo que explicar, lo tengo que exponer y evidentemente conforme a la legislación mexicana. Tomen también, como ya lo dije anteriormente, tratados o declaraciones, conferencias, convenios que se hayan hecho con otros países del mundo en esta materia. Entonces, también hay otra pregunta muy interesante que dice que si nosotros tuviésemos la posibilidad de resolver el caso planteado, ¿qué elementos vamos a tomar en consideración? Pues recuerden que regularmente los delitos penales atentan contra la seguridad pública y la integridad, la vida de las personas, sus bienes jurídicos tutelados. Entonces, si partimos de ese precepto, de esa premisa, pues vamos a poder encontrar todos aquellos elementos que tomamos en consideración para poder resolver estos casos. Apóyense mucho, como ya lo dije en la Constitución, lean muy bien el caso, busquen en internet las fichas técnicas o si tienen alguna duda al respecto, pregúntenme y con gusto puedo aclarar la duda. También nos pide que califiquemos o evaluemos el proceder o la decisión del poder jurisdiccional, con los elementos de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en materia de amparo. Recuerden muy bien buscar las nuevas leyes, las recientes, y también analizar qué normatividades nacionales e internacionales podrán ser aplicadas al caso que nos haya presentado el docente. Recuerden que si es en materia de derechos humanos, usen la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas también alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución mexicana también en los artículos que giran alrededor del tema de los derechos humanos, y también, por ejemplo, si fuera el caso de los pueblos indígenas. El Código Penal Federal, no se olviden de él, es muy importante. También puede haber una pregunta donde nos solicite identificar qué violaciones se han cometido por las autoridades en caso de que hayan estado implicadas en el caso. Y no nada más decir sí o no, sino también definirlas. Que esto, como les digo, si ustedes leen a conciencia y a detalle el caso que les propongan, va a ser muy sencillo de llevar a cabo. Y entonces también nos piden nuestra opinión para resolver el caso, considerando que si el derecho, o sea, evidentemente la norma, puede ser un recurso favorable para remediar las violaciones a los derechos humanos, si fuera el caso que nos preguntaran de ese tema. Y yo al respecto sí quiero comentar que a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, por supuesto que a mi parecer sí son un remedio ante cualquier violación de este tipo. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de las reformas, pues no se tenían contemplados los mecanismos que pudieran hacer valer antes de la reforma en materia de derechos humanos que, como digo, no se tenía considerado, pero sí se tenían consideradas las garantías individuales. Entonces ya en las reformas ya tenemos muy claro que hay una ley y muchas otras más normas alrededor de la Constitución que tienen muy presente y ante cualquier circunstancia el respeto a los derechos humanos. Entonces, es muy importante consultar la Constitución en los artículos
que de ella emanan alrededor de este tema. También nos pide considerar las fuentes del derecho que se pueden utilizar en el caso que nos hayan presentado. Entonces, bueno, allí voy a traer a la mesa todas las fuentes del derecho que pudiera yo utilizar, las fuentes formales, las fuentes reales o las fuentes históricas, ¿sí? Que principalmente siempre estamos teniendo presente más las fuentes formales. Las fuentes históricas, por supuesto que sí pueden ser convenientes como sustento, ¿sí? Y hablar también, por ejemplo, de la costumbre es muy importante en estos casos porque también estas nuevas circunstancias obedecen también al respeto a los derechos humanos de toda la costumbre que tienen muchos sectores de la población en México. Esto no debemos de dejarlo pasar de largo. Ahora también habrá que hacer, si nos lo solicitan, las interpretaciones de la ley penal conforme a los sujetos que las realizan, el método que ha sido utilizado, dependiendo del resultado. Todo esto lo encuentran en el texto de apoyo, está perfectamente bien explicado. Y también habrá que considerar, porque recuerden que la actividad integradora ya en los últimos tiempos es una actividad que va a conformar y a conjugar todo lo que vimos en las actividades 1 y 2 para que el docente pueda ver que efectivamente entendimos muy bien los conceptos de las dos actividades anteriores. Entonces también tendremos, como ya lo comenté, que hablar del ámbito de validez de la ley, del ámbito material, del ámbito espacial, temporal y de otros ámbitos. No dejen de hacerlo y ejemplificar o explicar por lo menos acerca de los ámbitos de validez personal, real y universal. Y seguramente nos van a pedir que adjuntemos nuestra actividad 1 y nuestra actividad 2 a la par de la actividad integradora. Entonces, yo sé que van a salir muchas dudas, pero bueno, la intención del video también es que sigamos platicando alrededor de este tema, ya sea por el chat grupal, por el Facebook, o si se quieren dirigir a mí a través del chat personal, no tengo ningún problema. Entonces, pues hasta aquí finaliza la actividad. Creo que el punto fundamental de este trabajo es la actividad integradora con el caso que nos proporciona el docente para poder aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido con anterioridad. Entonces, espero que este ejercicio, este video, les pueda servir un poco para poder enfocarse a la actividad y ya sea hacerla, quienes no la hayan hecho, recuerden que todavía estamos a tiempo para no ser dados de baja por el artículo 40, o para aquellos que quieran corregir algo que les esté fallando en su actividad. Entonces, bueno, por hoy los dejo, me despido y les mando un fuerte abrazo. En la descripción les voy a dejar el grupo de WhatsApp para que se unan y recuerden por favor suscribirse al canal, activar las notificaciones, dar compartir y un like si son tan amables. Cuídense mucho, les mando un abrazo afectuoso, que tengan una excelente tarde.